Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ya estamos a 14 de mayo, perdón por no haber subido video estas semanitas, pero he estado un poco ocupado. Y entre esas cosas es el tema del día de hoy, que es esta pequeña tarjetita, ¿sí? La carta Poveto como tal, que es tu residencia temporal para poder vivir aquí en Polonia. Así que hoy vamos a hablar de esta pequeña tarjetita. Empecemos el video. Bueno, para poderles explicar todo el proceso hasta el día de ayer, 13 de mayo de 2025, cuando ya pude recoger como tal mi carta Poveto, mi residencia, quiero que recordemos que yo subí un video el 19 de noviembre del año pasado, del 2024, donde yo mencionaba que ese día realicé lo que es el cambio de mi proceso de estudiante a residencia por trabajo. Les recomiendo que vayan allá, lo explico en mayor detalle, pero bueno, lo que ahora vamos a hacer es, que quiero comentar. Ese día realicé la toma de huellas digitales y el cambio del proceso a proceso de residencia de trabajo. Ahora, la fecha de decisión como tal, que les voy a poner aquí más o menos, estaba prevista para el 13 de enero, más o menos. Pero esa fecha obviamente casi nunca se cumple, o creo que puedo decir nunca se cumple a día de hoy. Y a partir de hace 2 semanas, 2 semanas más o menos, en abril recibí el mensaje, un mensaje que les pondré por aquí, que es la confirmación que tu caso ha sido aceptado como tal. Y donde te ponen la fecha y la hora para que tú te acerques a la oficina de migración o a la oficina así para extranjería, donde puedes ya recoger tu carta Boleto como tal. ¿Qué necesitas llevar para ese momento? Necesitas llevar tu carta Poveto anterior de ser el caso, ya que ellos se quedan con la anterior, lo ponen en los documentos, la ponen y la invalidan como tal. Y te entregan la nueva. Piden obviamente tu pasaporte para revisar todos tus documentos y el pago de 100 zlotys impreso en polaco, de que es el costo como tal de la carta. Con esas cositas tú te acercas y ya te verifican, ¿no? Verificas si te vienen tus nombres, todos tus datos y te entregan tu carta Poveto y ya eres oficialmente legal en Polonia. Ahora, en verdad que para mí, yo adoro este país, pero esto es lo peor que hay en Polonia, definitivamente. Imagínense, yo empecé en marzo del año pasado el proceso de residencia y la obtengo en mayo de este año. Es más de un año. Y esa es la cosa que yo ponía en las cosas, en los videos en el video que hice de las cosas que no me gustan, el tiempo que demora tener una residencia aquí. Y bueno, yo empecé en marzo, pero yo tuve mi residencia pasada activa hasta el mes de julio. Es decir, que desde junio, julio del año pasado, o mayo creo, no puedes salir del país, ¿sí? No puedes salir de Polonia debido a que puedes llegar a tener muchos problemas. Y aparte de esto, ya se vienen o se proponen más cambios para lo que son los extranjeros, debido al alto índice de migración que ha tenido Polonia en estos últimos meses, especialmente de gente latina, tristemente de mucha gente colombiana que ha venido a ser estafada acá y con trabajos muy precarios como tal. Eso quiero hablar a más profundidad en un siguiente video, pero bueno, lo que nos vamos a enfocar hoy es esto, como digo. Es algo que yo más me pone, digamos, me saca de quicio, me pone muy enojado de aquí de Polonia, que hay que esperar mucho tiempo por esto. Y ok, lo entiendo que hasta cierto punto esto se debía a que, obviamente, todos los procesos que se acumularon por la pandemia, y obviamente después de la pandemia empezó la guerra aquí cerca en Ucrania. Y obviamente no vinieron millones de personas, aproximadamente como 5 millones de ucranianos que vinieron especialmente a Polonia y después se expandieron por toda Europa, pero más se quedaron acá. Obviamente colapsa cualquier sistema gubernamental y es entendible, pero los trámites los hacen demasiado lentos, todo lo hacen en persona, hasta viendo tanta tecnología y poder automatizarlo. Es un drama, la verdad. Está previsto supuestamente para septiembre de este año del 2025 ya automatizar esto. ¿Pasará o no pasará? Vamos a ver qué pasa. Yo, debido a mi contrato actual, yo tengo que aplicar ya nuevamente en estos futuros meses para ya tener una carta Poveto en los próximos años con más tiempo de duración, obviamente, por el contrato nuevo que voy a tener. Pero actualmente mi contrato finaliza casi a fines de este año. Eso quiere decir que no voy a tener mucho tiempo siendo legal y nuevamente empezar otro proceso. Es por ello que digo que este es lo peor que para mí, en opinión, hay aquí en Polonia. Esos procesos gubernamentales, que espero que cambien, sin duda,
Es también la idea que tiene el gobierno de modificar las leyes de extranjería ahora, pero vamos a ver qué pasa. Lo que quiero decirles es que, como último mensaje, tengan muy pendiente que si vienen a Polonia y empiezan su trámite de residencia como tal, si de la carta Pobytu, no van a salir de Polonia por un largo tiempo. ¿Y eso qué conlleva? Que si hay alguna emergencia, que si hay algún motivo por qué quieran salir. A ver, nadie les dice que no puedan salir. El problema es que vas a tener muchos problemas si te llegan a pedir documentación al querer salir de Polonia o al estar en otro país. Vas a estar de ilegal como tal y obviamente estar de ilegal llevaría a tener muchos problemas. Así que por eso todos los abogados te recomiendan que mientras estás en el proceso de espera de la carta, tienes que estar dentro del país, sin salir. Así que es extremadamente frustrante esa parte, pero tómenlo muy en cuenta si quieren venir acá a Polonia hasta el día de hoy que estoy grabando este video. Si las cosas llegaran a cambiar en un futuro, pues se los haré saber. Pero por ahora, mínimo un año la obtención de tu residencia. Con esto quiero agradecerles por el video. Denle like, suscríbanse. Nos veremos en un siguiente video. Y les agradezco por estar aquí. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen día. Adiós.